Y en la época en la que vemos los festivales con nostalgia, acaba de nacer uno, en Zaragoza, el Festival Agustina de Aragón de Mujeres Músicas. Se celebra este fin de semana en el Centro Cívico Estación del Norte y esto es parte de lo que escucharemos. Te acariciaba el viento de poniente, te llevo a la arena bañada en salitre, te acariciaba un marinero. Es Isabel Marco y su particular versión del Salitre de Quique González. El festival lo organiza Aragón Musical. Te conocí en Conil de la Frontera. Y Juan Luis, esa es solo una de las cosas que vamos a poder escuchar. Bueno, esto es una versión de Isabel Marco, Ahora pero tendré que salir a buscarme a alguien que me arranque de cuajo la pena, dice la canción, qué bonita. Pues sí, vamos a ver un festival nuevo que nace en un momento complicado y que yo creo que es un buen abono para que crezca un gran árbol musical. Lo organiza la gente de Aragón Musical, es en el Centro Estación del Norte y es por las mañanas de 12 a 2, tanto el sábado como el domingo. El sábado tenemos a Isabel Marco, que ya la vemos, de Alcoriza, con una voz peculiar y con un disco nuevo bajo el brazo. Y luego también están As Brisas, que son unas chicas muy jóvenes que vienen tocando por las calles, o sea que igual a la gente le suenan. Y el domingo pues tenemos a Santoral, que es un grupo más indie, más introspectivo, más curioso. Y luego Almendra Garrapiña, que es una... esto es en Santoral, vamos. Sí, lo escuchamos un poco. Vale. Santoral está preparando disco, este videoclip es en la Casa Magnética. Yo lo he visto esta mañana y a mí me ha generado nostalgia. Yo soy muy fan de la Casa Magnética. De hecho, tengo unas cuantas historias ahí dentro, algunas no las puedo contar. Y he hecho una investigación sobre quién fue el genio que la inventó. Porque la Casa Magnética en realidad es una obra de un visionario, es algo maravilloso. Pues cuéntanos, claro. No, nos puedo, dejes así. no puedo danos contar una mucho pista, más. aunque sea como María, danos una pista, si no bueno, nos has lanzado el titular. Era un albañil que tuvo una idea, sin más, muy grande. Y luego, bueno, el siguiente grupo, tenemos que contarlo, ¿no? Claro. Almendra Garrapiña, que también son grupos que surgen mucho en Zaragoza, de vez en cuando grupos que van más por la parte rumbera, más por la parte flamenca y tienen su historia y además también es un grupo muy joven y con una canción que se llama La Loca de las Flores que promete muchísimo. Venga, vamos a escucharla un poco también. Novia era como una loba, los silencios son cuentos en la alcoba. Ya ha sido perra muchas vidas, su lema prima, sangre fría para poder llevar. Esta es en el barrio de la Madalena, lo vemos ahí en las calles y, hombre, el género para este barrio es muy propio, es muy típico. Propio, ¿no? Sí. Hemos tenido un montón de grupos, yo creo que salen por según décadas grupos de este estilo y también es muy interesante, ¿no? Desde aquel Malamente que traía ritmos muy flamencos y bueno, pues Montserrat y mucha gente así. Y luego yo creo que la iniciativa es interesante, no tanto como algo de lucha y de conseguir, sino como decir, no, es que esto ya está aquí. Yo creo que ha venido, o sea, ya hemos hablado aquí con Eri Memento, hemos hablado con Elem, yo creo que la música hecha por mujeres pues ya es algo normal. Y eso yo creo que nos tenemos que felicitar por ello. No tiene nada que ver el género, pero a mí me ha recordado un poco así al ver a todas las mujeres juntas a este grupo que también es de Zaragoza, Cumbia Cepam. Ah, también, sí, es verdad. Sí. Y algún otro que ahora estaba pensando, sí, ha habido bastantes bandas así y es que la verdad es que esta rumba es muy atractiva y luego, bueno, esta es un poquito más profunda, pero sí que es una música, bueno, desde Estopa y estos grupos que se ha popularizado mucho y que tiene también una voz propia. Es diferente el formato, decimos es un centro cívico, es por la mañana, porque ahora no nos tenemos que adaptar a todo, pero también es una apuesta igual valiente, diría yo, para Aragón Musical ponerse a organizar un festival, aunque sea modesto. Pues sí, la verdad es que Aragón Musical tiene muchísimo mérito. Hace unos días compartieron en las redes sociales cómo preparaban la gala del año pasado, que al final no pudo realizarse. Fue para ellos muy duro, una pérdida importante. Luego, bueno, pues han seguido peleando, lo han llevado a Huesca, van a llevarla a Teruel y ahora montan esto. Pues la verdad es que yo creo que Aragón Musical, pues la verdad que merece un aplauso. No son el único canal de Aragón, hay más cosas y todo suma y yo creo que pues Aragón Musical lleva ya muchos años, Sergio y David son dos grandes y la verdad es que se merecen el apoyo de la gente y luego sobre todo también que nos acerquemos por allí a ver a qué suena eso, ¿no? Y a ver